Son imágenes de lo que está pasando justamente en Estados Unidos, como si fueran premonitorias o como si fueran un ejemplo de lo que le pasa a nivel nacional y a nivel global a esta potencia del mundo. Imágenes frescas de terribles inundaciones en Nueva York. De hecho, algunos científicos dicen que muy poco a poco, pero sí, se estaría hundiendo Nueva York. Son imágenes frescas que estamos reproduciendo de lo que están viviendo en este momento los ciudadanos en Nueva York. Y como lo decíamos, como si fuera una imagen premonitoria, como si fuera una imagen de ejemplo que ilustra lo que es mucho más importante. A punto de quedarse sin dinero millones de trabajadores, y todo esto por... Vamos a preguntar si es por caprichos, si es por mala gestión, pero al final porque a muchos no les importa, de los que dirigen en Estados Unidos, el pueblo estadounidense, y con ello pues se llevan entre los pies a muchos millones de personas en todo el mundo. Americans bracing for a government shutdown after a House GOP stopgap. A unos centímetros quedó de irse al hoyo Estados Unidos con un impago, pero el peligro no ha pasado. De última hora el Senado ayudó a resolver el problema, pero solamente a extenderlo. Menos de un mes, o un poquito más de un mes, pero menos de un mes tendrán que ponerse de acuerdo, porque en un poquito más de un mes las cosas se volverán a poner otra vez horribles y al filo del precipicio. Para eso está aquí Adrián Celaya. Le vamos a preguntar de último momento qué es lo que está pasando y que nos ayude a entender toda esta maraña de decisiones en los Estados Unidos. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Prevent a government shutdown. The government could shut down. Avoid a government shutdown. Se salva Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos aprueba in extremis mantener el funcionamiento del gobierno durante 45 días y evita un costoso cierre. 3 horas antes de la medianoche del sábado, plazo en que el gobierno quedaba bloqueado por falta de fondos, el Senado aprobó mantener el funcionamiento de la administración hasta mediados de noviembre, con una resolución aprobada horas antes en la Cámara de Representantes. Joe Biden promulgó el proyecto de ley aprobado por el Congreso, cuando los fondos para las agencias federales estaban a punto de agotarse. La medida mantendrá abierto el gobierno solo hasta el 17 de noviembre e incluye ayuda para desastres naturales, pero no financiación adicional para Ucrania o la seguridad fronteriza. Soldados, aeropuertos, batallones, parques nacionales, la aeronáutica, el aeropuerto, pero no solo los trabajadores, sino los que dirigen el tráfico aéreo, una cantidad tremenda de gente que pues no iba a recibir su sueldo y se iban a paralizar. Y eso para empezar. Muchas gracias, Adrián Celaya, director de CAI Center, fundador de CAI Center. Como siempre, pues les comunicamos a ustedes que nos ven que Adrián es un nodo de pensamiento que ha sido utilizado por Bruselas, por el Parlamento Europeo, porque muchos, además de que ha estado dentro de ese análisis financiero, económico, pues mucha gente utiliza todos los datos y los análisis que cada vez se extienden más en diferentes plataformas. Adrián, te hemos visto ya en muchísimas plataformas
reproducir tu conocimiento, dar tu análisis, y muchas gracias, te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros en Detrás de la Razón. Y antes de preguntarte, ¿qué significa? ¿Cuál es el peligro de que millones de personas no puedan recibir su sueldo y de que millones de personas paralicen el sistema de Estados Unidos? Antes de preguntarte eso, yo te pregunto, ¿cómo llegamos a este punto de ver a los Estados Unidos en este problema? Porque esto es crónico y cada año, un año sí y el otro no. ¿Y cómo se llegó a esto, Adrián? Bueno, gracias, Roberto. Encantado de estar con vosotros, como siempre, ¿no? Bien, vamos a ver. Yo creo que si vamos al fondo de la cuestión, como tú me pides, tenemos que situarnos en el contexto en el que la economía de Estados Unidos se ha introducido durante las últimas décadas, ¿no? Un contexto que, sorprendentemente, frente a las continuas quejas que hacemos frente a Estados Unidos en el conjunto del mundo por haber creado, haber impulsado y haber consolidado un sistema de captación de recursos que le beneficia, esto a corto plazo es aparentemente muy beneficioso para Estados Unidos, pero es una gran trampa a largo plazo. Es decir, el sistema, por un lado es digamos las partes internas del sistema productivo de Estados Unidos, pero el conjunto del sistema financiero de la dolarización, el conjunto del sistema financiero mundial, le hace muy fácil a Estados Unidos endeudarse. Le hace muy fácil tener un déficit comercial, tener un déficit presupuestario y financiar ese déficit con unos dólares que en buena parte los pagamos en el resto del mundo, precisamente porque no solo los utilizan ellos, sino que como consecuencia de ese sistema del petrodólar los utilizamos todos, ¿no? Con uno u otro grado, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Que esta facilidad de financiación de los Estados Unidos pues ha poco a poco, progresivamente, convertido a Estados Unidos en un país cada vez más deudor, cada vez menos productor. Y esto es lo que genera una tensión constante ante un incremento constante, permanente de la deuda que ellos mismos no saben cómo parar. Un incremento de la deuda que saben que es muy peligroso a corto o medio plazo, que va a poner en cuestión por sí mismo, independientemente de las circunstancias geopolíticas, va a poner en cuestión por sí mismo esa admisión mundial del dólar como moneda de referencia, va a poner en cuestión la economía americana. Saben que a largo plazo es insostenible, pero no saben cómo salir de esto a corto plazo. De tal forma que todos los gobiernos se encuentran con una situación en la que gastan más de lo que recaudan y acaban teniendo que endeudarse más de lo que están autorizados a endeudarse, ¿no? El sistema institucional norteamericano requiere, en estos casos, una autorización del Congreso para superar esos niveles de gasto, y entonces llegamos periódicamente a estas situaciones en las que, bueno, se crean pequeños traumas pequeños. Digamos, el tema evidentemente es tremendamente importante, es enorme, pero pequeñas porque luego la duración de estos problemas suele ser temporal, o lo ha sido hasta ahora, digamos. Pero si tenemos en cuenta el contexto político interno de Estados Unidos, yo creo que hay que andarse con mucho cuidado, porque en cualquier momento esto, que de una forma u otra siempre se ha resuelto, puede dejar de resolverse. Y las tensiones que existen entre unos y otros sectores políticos en Estados Unidos son tan grandes que algo que ha sido intolerable hasta ahora, a lo mejor en algún momento puede ser. Y las fricciones que estamos viendo en concreto dentro del Partido Republicano sobre si facilitar, hacer posible este aplazamiento o no hacerlo, pues son una muestra de hasta qué punto estamos, o la política norteamericana está en este sentido llegando a una situación límite, ¿no? Bien, Adrián, gracias por esta explicación que nos da, pues, finalmente el instrumento para entender cómo se llega a esto. Y ahora sí la pregunta grave para mucha gente, muchas familias que dependen, pues, de su salario, del pan para llevar a casa. ¿Cuál es el peligro? Porque probablemente no lo tengan tan visualizado porque no lo sufren los senadores y los congresistas en Estados Unidos, pero ¿cuál es el peligro de que no se pague a millones de estadounidenses, a millones de trabajadores, a millones de empleados de parques, de jardines, del ejército, de
todos los soldados, las diferentes guardias, todo el gobierno federal que pues prácticamente hace que funcione el país. ¿Cuál es el peligro de que pues hoy no les pago y no va a haber sueldo? ¿Cuál es ese peligro? Porque el peligro era para el día de hoy ya no deberían de cobrar, pero lo resolvieron en el último minuto. Pero ahí viene otra vez, en noviembre, solamente estiraron la arruga, pero el peligro continúa. ¿Qué significa ese peligro, Adrián? Bueno, vamos a ver. Es un peligro que está directamente relacionado con el factor tiempo, ¿no? Evidentemente, excluidos, digamos, los servicios públicos de emergencia, para el resto de los servicios es un peligro que tiene pues un impacto distinto si estamos hablando de una semana, de varias semanas, como hubiera sido en este caso, o es algo que se prolonga más tiempo, ¿no? En principio, desde el punto de vista de los trabajadores afectados, tienen derecho a un sueldo que no están recibiendo y, como ha sucedido otras veces, acabarían recibiéndolo de forma retrasada ese sueldo no cobrado, ¿no? Pero, evidentemente, sí habría una serie de servicios no prestados. Claro, la gravedad de esto es distinto si estamos hablando, pues ya digo, de una semana, de un mes, del mes y medio. O sea, es el factor tiempo fundamentalmente la cuestión clave. Los americanos dejan de recibir una serie de servicios. Hay servicios en los que, bueno, no tiene demasiada importancia percibirlos ahora, percibirlos dentro de 15 días, percibirlos dentro de un mes, y otros que sí, evidentemente. En principio, sí hay un concepto de exclusión de los servicios de emergencia, pero hay muchos otros servicios que son necesarios y en los cuales el retraso de un mes, mes y medio, pues provoca trastornos sustanciales, evidentemente. Ahora, ya digo, el problema de fondo es el tiempo. Claro. Si es una semana es un problema, si es un mes es un problema más grande. Si no se llega, como tú dices, a un acuerdo dentro de ese mes, el problema se va haciendo cada vez mayor. Y además el círculo virtuoso, ¿no? Porque, bueno, finalmente no cobran su dinero los empleados. Muchos empleados, por ejemplo, son hispanos o latinoamericanos que envían parte de ese dinero en remesas a toda América Latina, a México, a Colombia. Entonces empieza a paralizar y afectar la economía no solo de Estados Unidos, independientemente de que muchos no tengan cómo comprar cosas en Estados Unidos y se hace una maraña internacional, ¿no, Adrián? Sí, bueno, ahí efectivamente puede haber efectos indirectos de distinto tipo, ¿no? Pero claro, también, por supuesto, si están dependiendo siempre del tiempo, ¿no? Si es un mes es 4 veces más que si es una semana, y si después de ese mes no se llega a un acuerdo y el problema se prolonga, pues se va aumentando progresivamente, ¿no? Puede haber impactos, pues por ejemplo, en la caída del consumo, ¿no? Todos estos millones de personas que van a seguir consumiendo durante ese mes, pero van a bajar probablemente sustancialmente su consumo en la medida en que no reciben su salario. Seguramente se han ido preparando, intentando, por si acaso, guardar parte de los salarios del mes anterior, pero eso no siempre es posible para todos ellos, evidentemente, ¿no? Pero de cualquier forma, una caída sustancial del consumo de todos esos millones de personas se nota. Si esa caída del consumo, si se resuelve rápidamente, tiende a compensarse al 100%. Es decir, si se resuelve de un mes, en el segundo mes tiende a consumirse, pues vamos a decir, de una forma añadida lo que es más o menos lo que se había dejado de consumir. Y el problema se soluciona o se compensa normalmente. Si es más tiempo, esto es más complicado. Estaríamos en una situación de alguna forma similar a la que sucedió con el COVID, con los confinamientos COVID. Fue evidentemente mucho más grave, pero tuvimos una caída del PIB, de la producción, ya no solo del consumo, de la producción de los países, pues que llegó en unos casos al 8, al 10, hasta el 15% en algunos países, ¿no? Claro. Que luego han ido recuperando, ¿no? Pero claro, han ido recuperando, llegando a los niveles del 2019 2 años más tarde, y eso quiere decir que han perdido 2 años en su capacidad de crecimiento. Es decir, un impacto sobre la economía sí tiene, aunque ese impacto luego se vaya compensando. Una pregunta candente, Adrián. No sé si sea
poliquetería, o como se dice, bueno, politiquería, pero los republicanos están feroces contra Biden, acusando, y otros economistas, que eso no son políticos, de que parte de esto que estamos viendo es por la necedad de Biden de haber dado demasiado ayuda económica, demasiado presupuesto hacia Ucrania. ¿Qué hay de esto, Adrián? Sí, bueno, parte sí, evidentemente. Hay muchas dudas sobre cuál es la cantidad real de lo que se ha destinado a Ucrania, porque hay unos cuantos presupuestos oscuros que no está claro si están realmente contabilizados o no. Pero claro, ¿por qué esto es tan importante? Pues es importante porque hay una discrepancia política, ¿no? Si hubiera un consenso político con respecto a lo que se está haciendo en relación con Ucrania, pues bueno, un incremento del gasto pues sería más o menos aceptado y no crearía este tipo de problemas. Lo crea precisamente porque hay una discrepancia política alrededor de ello, ¿no? Es una discrepancia que se va a resolver de muy mala forma, ciertamente, ¿no? Es decir, todo el mundo estaba pensando que si a consecuencia de estos movimientos políticos se produce un corte en la autorización al gobierno para el gasto en la guerra en Ucrania, pues teniendo en cuenta la gravedad de la situación y cómo se está contemplando la gravedad de esta situación en los distintos sectores políticos, pues el gobierno de Estados Unidos y el ejército pues iban a hacer cualquier cosa para rodear, para hacer trampas si se quiere, para superar esa prohibición, ¿eh? Es decir, llegaran al acuerdo al que llegaran, pero no iban a aceptar que esto produjese un derrumbe inmediato. La situación bélica en Ucrania es muy difícil, pero claro, un corte radical de la financiación de Estados Unidos pues puede hundir de forma radical a la economía y al gobierno de Ucrania. Y eso es muy difícil que, vamos a decir, las fuerzas fácticas que están detrás del gobierno de Estados Unidos, detrás del ejército, que eso lo admitieran, por mucho que se llegara a un acuerdo político en este sentido. Una reflexión parcial antes de las últimas dos preguntas, Adrián, una reflexión parcial sobre esto, porque pues hay mucha gente que no tiene qué comer en Estados Unidos, que están viviendo al día o que no llegan a final de mes, que los seguros de gastos médicos no son suficientes, que las colegiaturas, no les alcanza para las colegiaturas. Digo, yo si estuviera en esa situación, o sea, siendo un estadounidense y estuviera viviendo y viendo al gobierno que te envía miles de millones de dólares a Ucrania, estaría furioso de decir, oye, primero ayúdanos a nosotros a resolver el hambre y las necesidades de tu pueblo estadounidense. Por eso te digo una reflexión parcial sobre este tema. ¿Cómo lo ves tú, Adrián? Sí, bueno, lamentablemente, vamos a decir, los políticos, por simplificarlo, occidentales, y muy especialmente en Estados Unidos, no siempre toman las decisiones en función del interés de la gente, ¿no? Están tan condicionados por los grupos de interés, mucho más en Estados Unidos que probablemente en el resto de Occidente, ¿no? Es decir, en Estados Unidos, para presentarte a las elecciones tienes que ser multimillonario o ir de la mano de multimillonarios que te financian de forma mucho más directa que en otros países, ¿no? Y esto ya nos refleja de una forma clarísima a quién necesariamente a qué intereses tienen que obedecer esos políticos cuando están en el gobierno. Evidentemente, en la medida en que puedan, y esto no les crea demasiados problemas, pues intentan que la gente esté contenta, ¿no? Pero claro, tienen sus prioridades y sus prioridades, cuando tienen que elegir, sus prioridades son las de esa élite que les ha llevado y que les mantiene en el poder. En el caso de la guerra en Ucrania está claro que lo están interpretando como un choque geopolítico en el que se decide el futuro del mundo, ¿no? En el que se decide si esa hegemonía mundial de Estados Unidos se va a mantener o no, si vamos a seguir con un mundo unipolar o va a ser un mundo multipolar. Y claro, en esta medida es ya, si vamos más allá del análisis en base a países, que nosotros solemos criticar que en la geopolítica se hace demasiado análisis en base a países y debería hacerse más en base a grupos de interés, ¿no? Claro. Pero claro, lo que está ocurriendo es que esos grupos de interés que controlan Estados Unidos se han sentido los dueños del mundo hasta ahora y están viendo que están en un alto riesgo de dejar de serlo. Por eso para ellos es tan estratégicamente clave
lo que está pasando en Ucrania. Y están dispuestos a cualquier cosa para defender sus intereses en ese conflicto. O incluso a disfrazarse de ovejas, ¿no? Oye, Adrián, bueno, pues ya las dos últimas preguntas para no quitarte tiempo de tu agenda. Para que nos quede claro, esto seguramente se va a resolver porque en noviembre otra vez es la vista al precipicio, la fecha límite, si no hay shutdown, si no hay cierre de gobierno otra vez y empieza la cuenta regresiva de aquí a noviembre. Bien, esto se resuelve al final y haciendo, si me permites, esta reducción, a lo mejor muy burda, imprimiendo más papelitos, más dólares, ¿así se va a resolver o así se ha resuelto siempre? Sí, claro, evidentemente los mayores déficits de Estados Unidos en muy pequeña medida se financian, digamos, emitiendo deuda que la compren particulares y tal. La financiación habitual es a través de la Reserva Federal, es decir, efectivamente imprimiendo lo que se suele llamar normalmente imprimiendo papeles. De todas formas, por precisar un poco, efectivamente ante este tipo de procesos siempre pensamos que, bueno, en el último minuto van a llegar a un acuerdo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta en qué situación política estamos. Es una situación política muy especial y no está, yo diría que cada vez es menos seguro que ese tipo de acuerdos allí se cierran efectivamente en el último minuto, porque cada vez hay un enfrentamiento, una falta de entendimiento más radical entre los dos sectores de la gran política en Estados Unidos, que ya no es tanto demócratas y republicanos. Estamos viendo cómo hay un enfrentamiento claro entre los republicanos, reprochándose unos a otros por haber aceptado ese aplazamiento. Es decir, es posible que esto lleve incluso a dimisiones dentro del bloque republicano, ¿no? Pero estamos viendo que hay una tensión tal. Los dos bloques se están enfrentando ante lo que nosotros solemos llamar, no ante un mero cambio de un partido por otro, sino ante un posible cambio civilizatorio, y esto hace que todo sea posible en esa situación, ¿eh? Todo sea posible, incluso a que en el momento en que llegamos a ese último minuto que todos estamos pensando que va a dar lugar a un acuerdo, que ese acuerdo quizás no se produzca. Adrián, pues te agradecemos mucho, nos vamos, tu cereza del pastel, tu conclusión. 2024 pues ya se acerca y creo que 2024 va a ser un año fundamental y un año clave en la historia reciente de la humanidad. Elecciones en Estados Unidos, se empezarán a perfilar las elecciones en Rusia, qué va a pasar con Ucrania, la tensión por Taiwán, elecciones en México, dicen los que saben que México tiene la moneda más fuerte en el mundo por su complejidad y paridad con el dólar. Se ve tremendo el 2024 y con lo que estamos tratando el día de hoy me gustaría que pues tu cereza del pastel fuera por ahí. ¿Cómo lo ves? ¿Qué reflexión haces? ¿Qué tiempos nos esperan? Lo que tú quieras, como siempre, en este último punto, por favor. Bueno, me has puesto un reto tan amplio que no es fácil contestarlo en un minuto, pero yo diría que si nos situamos en donde estamos, independientemente de lo más llamativo en geopolítica en el mundo, que ha sido quizás el estallido de la guerra en Ucrania, lo más importante y lo más sorpresivo, porque ese estallido de la guerra en Ucrania de una forma u otra era esperable, que ese enfrentamiento entre Rusia y Occidente estallara en algún momento. Pero lo que no esperábamos ninguno era que a raíz de ese enfrentamiento se produjera ese realineamiento del conjunto de los países emergentes y en desarrollo, un realineamiento, digamos, junto al bloque de Rusia y China a través de los BRICS y los BRICS Plus. Yo creo que esta ha sido la gran sorpresa del año y esto ya rápidamente nos está encaminando hacia un mundo que pensábamos que iba a ser multipolar y por ahora se está haciendo bipolar casi, ¿no? Precisamente Europa y Estados Unidos por un lado y el resto del mundo que camina rápidamente en dirección contraria, ¿no? Yo creo que esto lo vamos a ver digamos, claramente acentuado, subrayado en el año 2024 y aquí la cuestión clave es frente a ese proceso qué posición toma Estados Unidos, Europa y, como hemos comentado antes, las élites que controlan Estados Unidos fundamentalmente, porque tienen dos opciones. Una de ellas es situarse con una posición realista y aceptar ese mundo multipolar
y empezar a pensar en cómo reconstruir Estados Unidos por sí mismo dentro de ese mundo multipolar, y la otra opción es no aceptar ese contexto y enfrentarse a todo este nuevo mundo. Claro, las consecuencias para todos de esa posible apuesta pueden ser tremendas, pero yo creo que esta es la gran cuestión en este momento. Claro, ya veíamos africanos ayer, ¿no? Celebrar que el embajador de Francia se largaba de su país. Adrián, gracias por esta visión tan particular, general y profunda. Las tres cosas siempre tienes, y nos da pues mucho gusto que estés aquí con nosotros, llevándonos de la mano para entender los designios del mundo. Gracias, Adrián, y ojalá que las inundaciones, como empezamos en Nueva York, pues nos sirvan también de reflexión de que las inundaciones nunca le lleguen a los pueblos del mundo. Inundaciones de agua, de escasez, de comida, de servicios médicos, inundaciones de balas o de misiles, que no lleguen a los pueblos, que lleguen a las élites que controlan a los países, eso sí, pero a los pueblos no, porque el sufrimiento se agranda y de eso justamente no se trata la vida. Gracias, un abrazo, Adrián, y gracias por recibirnos el domingo. Buen domingo, hasta luego de lo que queda y buenas noches. Nos vemos hasta la próxima. Un saludo a todos. Gracias.